retrovirus, bueno, sabemos que las infecciones pues son por diferentes microorganismos. Tenemos bacterias, hongos, virus, parásitos, tenemos espiroquetas y priones y otros que son muy poco estudiados tal vez, pero que tienen una de las dos enfermedades principales, son los retrovirus, ¿no? Y dentro de eso tenemos el VIH. Todos hemos escuchado en algún momento acerca de lo que es el VIH. Como decíamos, pertenece a la familia Retroviridae, de ahí que son retrovirus, y del género lentivirus, ¿no? Lentivirus como muchos que conocemos, ¿no? Muy lentos de nombre, porque aparentemente, ¿no? Entonces, siempre hemos escuchado hablar de dos tipos, VIH1, VIH2. La diferencia no varía mucho, si bien es cierto que el VIH2 no es tan virulento y patógeno como el VIH1, pero pues comparten las mismas fisiopatogenias, ¿no? En el Perú tenemos el VIH tipo 1, el 2 generalmente está en África, en los simios y no tanto en los humanos, ¿no? Entonces tenemos en el Perú el VIH tipo 1, subtipo B, ¿no? Bueno, casi en toda Sudamérica. Esa es la estructura del VIH, no vamos a hablar mucho de eso, ya que en microbiología lo hicieron, pero de todas maneras, pues tenemos algunos partes del virus que tenemos que conocerlas, sobre todo para ver dónde actúan los diferentes tipos de del tratamiento antirretroviral, ¿no? Dos genes importantes, la GP120 y la GP41, que son los que se van a unir a lo que se llama a los receptores CD4, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la integrasa, transcriptasa reversa, proteasa, que es donde actúan los diferentes tipos de retrovirus. Antirretrovirales, tenemos inhibidores de la integrasa, inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de fusión, y así, ¿no? Entonces vamos a estar viendo. Para eso tiene importancia en lo que es infectología, pero la estructura en sí, pues, como les digo, ya lo han estudiado, ¿no? Entonces ahí tenemos la reproducción viral. Decíamos que es muy importante la adherencia, sobre todo el GP120 y la GP41, ¿no? Una vez que ingresa, se hace una transcripción, y ahí están los genes transcriptasa reversa, después de haberse unido al ADN, va a formar, o después de haberse integrado al ADN, hace un ensamblaje, una proteasa, una gemación, maduración y sale el virus, ¿no? Entonces, prácticamente una vez que se ha integrado, quien va a producir los próximos virus o viriones son el mismo linfocito CD4, ¿no? Entonces, en el ciclo tenemos una rápida replicación, 10 billones de viriones diarios, y eso es lo que muchas veces nuestros pacientes no entienden cuando se les dice que el tratamiento es todos los días y dicen, uy, uno no me va a hacer nada, mejor lo voy a tomar interdiarios, imagínense, ¿no? 10 billones de replicación diarios, ¿ya? Y una carga viral, pues con esa cantidad de replicación es muy, muy alta, ¿no? Otro de los problemas que tenemos en VIH, aparte de la rápida replicación, es la alta tasa de mutación. Como cualquier otro agente con vida, pues en la replicación o en la reproducción de muchos de nosotros siempre va a haber algún producto mutado, ¿no? Y el virus, pues, no es la excepción. Solo que por esta rápida replicación, la mutación también va a ser mucho más frecuente, ¿no? Recombinación, miren, 30, 70 recambios por ciclos, es decir, de ahí que uno de los mayores problemas que tenemos para el manejo, tratamiento o cura, si es que hablamos de cura, de VIH, ¿no? Entonces, es una forma de evadir la respuesta inmunológica. ¿Cuándo fue descubierto? 1983. Para muchos de nosotros no es ustedes de repente ya muy antiguo.
el primer caso en virus de caso SIDA apareció en 1986, ¿no? Justo en el gobierno, para muchos querido, para otros odiado, para todos muerto, Alan García, ¿no? Jovencito él, llegó junto con el SIDA. ¿Cuál ha sido más desastroso? Bueno, habría que valorarlo, ¿no? ¿De dónde viene el paciente? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde el 86, bueno, en el 83 se reporta el primer caso de VIH, pero en el 86 recién el SIDA, eso hay que corregir, ¿ya? Hasta el 2018 se han notificado 120.390 casos de virus, de infectados por VIH, ¿no? Entonces, como vemos, es una tasa muy alta. Estamos hablando de notificados, de diagnosticados, de los que han entrado en tratamiento, pero por cada un caso de VIH probablemente haya otros 3 o 4 en el entorno, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una enfermedad, pues, que tiene una... podemos decir una incidencia de 1.000, 2.000, si no estamos hablando de miles, ¿no? 43.000 se encuentran en estado de SIDA o han sido reportados en estado de fase SIDA. Entonces, en el mundo tenemos ahí 36.900 millones, es decir, 36 millones de personas que viven con VIH, ¿ya? Número de personas bajo tratamiento, 21 millones, y nuevas infecciones por año, 1.8 millones, ¿no? Entonces, como ven, la cantidad de pacientes que estamos hablando con VIH en el mundo es alto. 36 millones, pues definitivamente es más que la población de todo Perú, ¿no? Todo Perú. En el Perú, de antes hablábamos, al 2018 estábamos en 120.000. Seguimos en aumento cada vez y cada año, ¿no? Pero si nosotros comparamos estas curvas a nivel mundial, en donde ya prácticamente llegó a la meseta y los casos de SIDA ya están en declive, en Perú seguimos, como quien dice, adelante, ¿no? Sigue aumentando la cantidad de VIH, año tras año. Y con eso de la pandemia, pues definitivamente tenemos muchos más casos nuevos que recién están acudiendo hoy al hospital, ¿no? Esa es la historia natural de la infección por VIH. Eso lo pueden encontrar en cualquier página de internet, pero tenemos pues solo en teoría infección primaria, latencia clínica y fase sintomática, ¿no? Que puede durar años. La infección primaria, en donde nosotros tenemos el síndrome retroviral agudo, como vemos, las líneas rojas, la cantidad de replicación de virus es alta. Recuerden que hablábamos de billones de replicaciones diarias, ¿no? Pero esto se ve frenada en las primeras 12 semanas, porque de alguna otra forma los CD4 que en algún momento habían sufrido, podemos decir así, infecciones o destrucción por parte del virus, se recuperan ligeramente y controlan la viremia, ¿no? Ese control de la viremia es una fase asintomática, no va a durar mucho. Algunos dicen, como acá por ejemplo estamos hablando de 5 años, pero hemos visto pacientes que en menos de un año ya estaban en fase SIDA. Otros en 10 años siguen en la fase asintomática, ¿no? Pero poco a poco, los CD4 van disminuyendo y los linfos y la cantidad de carga viral va incrementando esta vez de forma sostenida, ¿no? ¿Qué más podemos hallar en este gráfico? Como ven, en las primeras semanas la cantidad de anticuerpos es bajo, por eso que nosotros no podemos hacer un diagnóstico precoz porque hay una fase de ventana, ¿no? Una fase en donde no podemos nosotros hacer un diagnóstico de VIH, ¿ya? Hay que recordar que es diferente el tiempo de ventana con incubación, ¿no? Periodo de incubación, completamente diferente. Una vez que el paciente llega a la fase SIDA, podemos decir así, ya tiene un CD4 pues menos de 200 y está expuesto a muchas
infecciones oportunistas, ¿no? Algunas de ellas nuevas, otras reactivaciones de infecciones, ¿ya? Entonces estamos en este es el ciclo del VIH, que siempre se sabía, seguimos conociendo, pero que en el fondo no ha variado demasiado, ¿no? Entonces, estas son las enfermedades definitorias de SIDA. Son muchas, recordemos pues que lo único que hace el virus es una inmunosupresión y después empiezan las enfermedades oportunistas, ¿no? Tenemos infecciones bacterianas múltiples, candidiasis es uno de los principales signos que nosotros deberíamos buscar en un paciente que sospechamos de fase SIDA, no de VIH, muy diferente, ¿no? Porque el paciente VIH está completamente asintomático. Cáncer de cervix uterino invasor, coccidioides criptococosis, enfermedad por citomegalovirus, es decir, tenemos cantidad de enfermedades en las que se puede complicar, ¿no? De esos, ¿qué es lo que frecuentemente vemos? Tenemos neumonía por neumocistis girovesi, enfermedades por tuberculosis, y más, bueno, ya dijimos en la clase introductoria de que las enfermedades inmunosupresoras en la línea celular, pues están expuestas a enfermedades intracelulares, ¿no? Y ese es el VIH, ¿no? Entonces, tenemos una clasificación, bueno, son dos, ¿no? Ese es del CDC, donde lo clasifican, pues, si es por recuentos de CD4 en 1, 2, 3 y si es por síntomas en A, B, C, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos encontrar en qué fase lo ubicamos. Se utiliza bien porque es muy didáctico. Para yo poner, con solo poner C3, sé a qué me estoy refiriendo un paciente en fase SIDA, con enfermedades oportunistas y un CD4 menos de 200, ¿no? El hecho que su CD4 esté por mayor de 200 no implica que el paciente no esté en fase SIDA. Recordemos que la inmunidad no necesariamente es cuantitativa, sino también puede ser cualitativa, ¿ya? O lo contrario, ¿no? Un paciente, mire, por ejemplo, acá tenemos un CD4 mayor de 500, pero no tiene, podemos decir así, enfermedades que realmente puedan ponernos en fase SIDA, pero el paciente está ahí, ¿no? Entonces, todo este cuadro es relativo. Y eso, aparte de que yo necesito un CD4 para clasificar a mi paciente, pues se ha optado por dar otra clasificación que es de la OMS, ¿no? Que ya no ven lo que es el CD4, sino solo sintomatología. Entonces la OMS ha clasificado en 4 estadios lo que es el VIH, todos según, según signos y síntomas, ¿no? Entonces ya no hay por qué estar esperando los valores de CD4 para clasificar a un paciente. Y la mayoría viene en estadio 2, cuando hay pérdida de peso, o un herpes zóster en pacientes jóvenes, tienen que pensar en algún cuadro inmunosupresor celular, ¿no? Keilitis, infecciones por hongos, entonces la mayoría viene por eso, ¿no? Los del estadio 1 son aquellos que tamizando en diferentes campañas hacemos el diagnóstico. El estadio 3 generalmente vienen ya por emergencia, caquéxicos, diarrea que no para, una tuberculosis, anemias, es decir, por cuadros que ya no pueden ser manejados por consulta externa, ni qué decir el estadio 4, ahí sí el paciente viene chocado, generalmente ni siquiera acompañado, sino traído por los familiares o alguien fuera de él, ¿no? Entonces ahí encontramos criptococosis, tenemos toxoplasmosis, neumocistis, TB extrapulmonar, linfoma. El paciente, pues, mayormente en este estadio
clínico 4 es pronóstico reservado, ¿no? Puede ya no regresar a casa, ¿no? El hecho que llegue a la fase SIDA no indica que el paciente no pueda recuperarse. Sí puede salir y puede recuperar su inmunidad y tener una vida normal. ¿Va a demorar? Sí, pero sí se puede, ¿no? Y eso es lo que nos preguntan, ¿no? Si un paciente llega a fase SIDA, ¿ya puede salir? Sí sale, ¿no? Todo va a depender qué tipo de enfermedad oportunista le dio. Por ejemplo, si le ha dado una TB a nivel de columna, probablemente el paciente quede, pues, parapléjico. Va a estar vivo, pero parapléjico. O tenga toxoplasmosis arriba en el sistema nervioso central, puede quedar con una hemiplegia, disartria o cualquier otra secuela. Este es el mayor riesgo de la recuperación de pacientes de fase SIDA, quedan con secuelas, ¿no? Nuevamente el cuadro que nos muestra los niveles de CD4 que al inicio se ven ligeramente afectados por la alta viremia, ¿no? Pero eso no implica que los CD4 controlen el virus por un buen tiempo y después pues caen, cuando caen por debajo de 200, ya no pueden cumplir con su función de antiinfeccioso, ¿no? Antiinfeccioso, antitumoral, y eso hace que se manifieste la enfermedad con enfermedades oportunistas. Decíamos antes en el síndrome retroviral agudo, en la primera fase, en donde va a ser bien complicado hacer el diagnóstico por laboratorio. Entonces tenemos que sospechar mucho en nuestra historia clínica, ¿no? Incidir en su conducta sexual, incidir en su tipo de relaciones sexuales, incidir en algunos síntomas que probablemente no sean la causa por lo que viene el paciente para de alguna otra forma sospechar de un cuadro de síndrome retroviral agudo, ¿no? Por ejemplo, linfadenopatías, tenemos que preguntar y si no nos dice nada, tenemos que hacer un examen físico adecuado, una faringitis, un rash maculopapular, úlceras esofágicas o orogenitales, generalmente el porcitomegalovirus o hongos, ¿no? En este caso, meningoencefalitis, linfopenia, que no necesariamente, pues, he visto a muchas personas buscar en el hemograma linfopenia y decir, ah, tiene VIH. No, no hay que pecar en eso, ¿eh? No hay que pecar en eso. Y inclusive puede tener enfermedades oportunistas, es decir, puede ser como un cuadro de fase SIDA. Podría ser, ¿no? Entonces son algunos de los síntomas que deberíamos valorar en pacientes con conducta sexual activa o de aquellos que hayan tenido una conducta sexual muy, muy activa, ¿no? ¿Cómo se transmite? Es sencillo, ustedes ya saben, relaciones sexuales, porque el virus está en el semen y en el flujo vaginal, sangre, hemoderivados, eso es en transfusiones, hoy por hoy cada vez menos, porque se hace tamizaje al donador, ¿no? La pregunta es, ¿y si está en fase de ventana o periodo de ventana? Ese es el riesgo, ¿no? Pero por la tipo de almacenamiento que se hace ahora la sangre al plasma, pues el virus queda inactivado. Y otro que es las transfusiones y las jeringas, ¿no? Las jeringas aparentemente son la primera causa de transmisión, no porque sea cierto, sino porque todos le echan la culpa a la jeringa, ¿no? Cuando uno le conversa o hace diagnóstico de VIH, ellos se ponen tristes y dicen, ah, ya sé, doctor, estuve haciendo memoria y cuando yo jugaba fútbol me caí y justo había una aguja en el estadio, ¿no? Y me dijeron que en ese estadio van los drogadictos a drogarse. Ah, bueno, ¿qué le dice a este paciente? Así que él asegura y jura de que se ha hincado y es ahí donde se ha contagiado, ¿no? Bueno, tú pues no te vas a ponerte a discutir con el paciente, le tienes que decir, puede ser, ¿no? Puede ser, pero en ti pues estás diciendo a ti te han hincado por otro lado, ¿no? Porque la probabilidad de que puedan transmitirse es casi nulo, porque el virus del VIH es muy, muy lábil, sale de la sangre y pues no puede sobrevivir por mucho tiempo. Por eso que si una jeringa está botada horas ahí, ya pues ese virus es completamente
inactivo, ¿no? Lo mismo ocurre cuando en el Face salía plátanos infectados con VIH. Oiga, ¿quién va a tener paciencia de estar poniendo a cada plátano su sangre? Porque en la línea media del plátano había como una venita roja y por eso tenía VIH, ¿no? Por más que el paciente VIH agarre sangre y meta plátano por plátano en toda la selva, este virus ya no va a estar viable, pues, porque ya pasó más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Entonces, todo esto son mitos que ya se ha demostrado que no necesariamente es la vía de eh, contagio. Como ven, parenteral 0.44 y esos son los accidentes pues que han ocurrido en transfusiones sanguíneas, ¿no? La otra forma de transmisión de madre a hijos, el vertical, tenemos embarazo, parto y lactancia, ¿no? En los tres fases del embarazo, donde hay mayor riesgo en el parto, y lo vamos a ver más adelante con porcentajes. Entonces, ¿cuáles son los fluidos o materiales potencialmente infectantes? Nosotros tenemos que conocer eso porque siempre van a venir personas eh, por eso, ¿no? Hoy por hoy están, no sé, parece que la Fiscalía o el Ministerio de la Mujer, creo, está muy empeñoso en de capturar a todos los violadores por más que haya sido más de 10 años, ¿no? Entonces envían pacientes y dicen, se envía paciente para que reciba profilaxis contra infecciones de transmisión sexual por presunta violación. Uno conversa con la paciente y dice, ¿hace qué tiempo ha sufrido la agresión? Y te dice, hace 2 años. Oiga, hace 2 años ya no viene pues profilaxis. Imagínate si tiene sífilis, ya tuvo, pues si tiene VIH, probablemente esté en una fase latente. ¿Qué más tenemos? Hepatitis o algún otro ITS, incluido eh, la gestación, que también está parte del manejo de profilaxis que nosotros damos las pastillas del día siguiente de emergencia para evitar un embarazo. Pero si me van a venir a los 2 años, ese niño también ya habrá nacido, ¿para qué ya voy a dar el tratamiento, no? Ahora, puede salir VIH. ¿Quién le asegura que ha sido esta violación? Han pasado 2 años, es decir, es bien complicado y no valoramos eso, ¿no? El tiempo. El otro, los fluidos. Cuando le dicen, ¿y qué te ha hecho? Me ha tocado. ¿Dónde te ha tocado? Ahí en los senos, ¿no? ¿Ha metido tu mano dentro o ha sido fuera de ropa? No, por encima de mi ropa. Miren, chicos, ¿eh? No es que esté hablando mal de las señoritas, no, sino que nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos con nuestros pacientes, ¿no? Tratar de sacar la mayor información posible para no caer en errores. Por ahí, por más que haya sido hace 24 horas, pues no se puede transmitir el VIH, ¿no? Es imposible. Eh, por un tocamiento, no, pues no se puede, ¿eh? No existe. Entonces yo no le puedo dar profilaxis para VIH por el tipo de agresión que haya sufrido las damas. Definitivamente ningún tipo de agresión está justificado, pero eso no indica que también estemos dando profilaxis a todos, ¿no? ¿Cuáles son entonces estos fluidos? Sangre y otros fluidos o tejidos contaminados visiblemente con sangre. Entonces, son esos lo que nosotros debemos valorar, ¿no? Semen, secreciones vaginales, los líquidos, cefalorraquídeo, pleural, sinovial, peritoneal, amniótico, todos ellos están en eh, altamente concentración de virus, ¿no? Y los que no son potencialmente infecciosos, las heces, no hay virus, secreciones nasales, esputos, saliva, por eso te puedes besar con tu pareja, por más que tenga VIH, no hay transmisión por VIH. Algunos estudios dicen que sí hay, siempre y cuando, pues, no sé, haya como 1 litro de saliva y no creo que lleguen a ese extremo. Sudor, se puede empezar hasta sudar, tampoco va a haber contagio. Lágrimas, no se asusten si tienen que consolar a un paciente con VIH, no les va a contagiar por sus lágrimas porque no hay VIH, orina o vómitos, ¿no? Entonces, todo eso nos sirve, sobre todo a nosotros. Viene una técnica, no, el paciente ha vomitado y me ha salpicado a mi pie, a mi zapato. ¿Puede haber transmisión? No, pues no, bien difícil, ¿ya? Entonces nos ayuda, sobre todo a los infectólogos, a decidir si le damos o no le damos profilaxis, ¿no? Entonces, ahí tenemos la transmisión como un resumen, vía sanguínea,
vía materna y vía sexual, ¿no? Nosotros tenemos que cortar en esas 3 fases lo que es la transmisión del VIH. Ahí tienen la transmisión, el hecho que uno se acueste con un paciente VIH no quiere decir que ya se contagió, ¿no? La transmisión, miren ese estudio, con una carga viral mayor de 50.000, llegan a lo mucho a un 25% de probabilidad. Y eso pues explica, ¿no? Hay una señora que está en tratamiento para VIH años ya, ¿no? Y su esposo no tiene. Y la señora dice, ¿sabe qué, doctor? Usted me está mintiendo, yo no tengo VIH. Porque yo duermo, hago mi vida sexual normal con mi esposo, que ya tengo más de 20 años, y él no tiene VIH. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces tú les explicas que la transmisión no es al 100%, sobre todo en un paciente como ella que está con carga viral indetectable, ahí tienen, miren, menor de 400, no llega ni al 0.01%, ¿no? Entonces esas cosas hay que saber para explicar al paciente, ¿no? Se le dice a la señora es que usted es un buen paciente, tiene carga viral bajo y la probabilidad de que pueda infectar es casi cero. Mientras no hay otras infecciones asociadas, es cero, ¿ya? Indetectable, intransmisible, así dice el esquema, ¿no? Hay más transmisión de varón a mujer que de mujer a varón, ¿no? Eso por el mismo hecho de que hay más mucosa expuesta para los virus en caso de la vagina de la mujer y además pues el hombre deja el semen ahí, ¿no? Por eso que esa diferencia de como 3-1, ¿no? Más de varón a mujer. Menos de 400, como vemos, la tasa de transmisión es completamente bajo o cero, ¿no? Entonces, salió ese estudio Partners, es casi todos los pacientes con VIH lo han leído, saben de eso, y si te lo van a, y si van a hablar, probablemente te lo menciona eso. Y doctor, ¿y qué opina de ese estudio? Te dice, ¿no? Miren, el estudio se ha hecho en 14 países europeos para determinar el riesgo de transmisión de VIH cuando la carga viral es indetectable, ¿ya? Con carga en pareja cero discordancia, es decir, donde una pareja tiene y la otra no tiene, ¿no? Entonces, ¿cuántas parejas inscritas? 1.166 parejas. ¿Qué más? Y ¿cuántos han sido elegidos? 888 de 42 años y 548 eran heterosexuales y 340 eran homosexuales, hombre, sexo, hombre, ¿no? Que justamente son los de mayor riesgo, HSH, ¿no? Entonces el estudio, no creo que se vuelva a hacer un estudio así aquí, a nadie se gustaría exponer por un estudio al VIH, ¿no? Entonces se definió, ahí sale el término indetectable sin carga viral, ellos decían menor de 200, para nosotros indetectables menos de 40, era menos de 40, no, ahora también lo han subido a 200. Entonces, no se registró ningún caso de transmisión dentro de las parejas tras haberse producido al menos 58.000 relaciones sexuales con penetración sin usar preservativo. Entonces, tener sexo con un paciente con carga viral menos de 200, como ven, me gustaría decir que es seguro, pero no es así, porque si es que la pareja tiene una infección, no sé, una candidiasis, una trichomoniasis, o una ulceración, o una lesión traumática, ya eso pues no aplica, ¿no? ¿Y cómo saber? Bien difícil, ¿ya? Por eso se sigue, podemos decir así, orientando al uso del preservativo, ¿ya? Otro estudio, mira, aleatorizado y controlado, el HPTN 052, igual, hicieron estudios en 1.763 parejas, CD4 de 350 a 500, es alto, y seguimiento de 5 años, ¿no? Entonces, ellos, como resultado, entre las parejas serodiscordantes, el target temprano de la pareja infectada disminuye el riesgo de transmisión a la pareja no infectada en un 96%. Es decir, hay un 4% que sí se contagió, ¿no? Entonces, ese estudio también ha justificado
que nosotros debemos iniciar tempranamente el Targa en los pacientes con VIH. Por eso, el lema para nosotros en VIH es VIH diagnosticado, VIH tratado, así. Antes se manejaba de criterios de inicio y todo lo demás, ¿no? Hoy ya no se maneja nada de esos criterios para inicios, ¿no? Hoy por hoy, pues, todos tienen que ser diagnosticados, ¿no? O digo, mmm, tratados. Otro estudio, miren, 15.000 personas con un carga viral menor de 1.500 copias y la probabilidad de que se puedan infectar es menos del 1%, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en internet van a encontrar esto, ¿no? Indetectable es igual a intransmisible. Muchos aseguran que sí es. Dicen, ¿cómo vamos a dudar? Nosotros tenemos que explicar a nuestros pacientes que el sexo con un paciente con VIH que está en tratamiento y en condiciones indetectables es intransmisible, ¿no? Pero no podemos aventurarnos a eso. Como les decía, va a depender también de otros factores, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que de alguna otra forma en nuestros gráficos anteriores veíamos cómo se ya mantenía, podemos decir así, la curva ya en declive en lo que es el VIH, ¿no? ¿Qué cosas ha hecho a que esto pueda de alguna otra forma controlarse? Pruebas de VIH obligatorias, sobre todo en gestantes, ¿no? Entonces, se habla de algunos países que ya vencieron, ya no hay transmisión vertical. En nuestro hospital regional tenemos casi 80 casos de madres con VIH que han dado parto y ningún niño tiene VIH, ¿no? Eso es algo que nos llena de orgullo para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace la prueba de VIH obligatoria. Tenemos muchas gestantes que han venido ya en sus 14 semanas, 36 semanas, y se hace todo lo que se pueda para proteger al niño. Y gracias a Dios, hasta ahora no tenemos ningún VIH transmisión vertical de nuestro hospital, ¿ya? Otro, consejería por experto. Eso es lo que estamos fallando, porque expertos son cualquiera ahora. Todos nos creemos expertos y a veces hablamos piedras, ¿no? Ve a una gestante, a nuestro personal de obstetricia y de todo le dicen su vida, que irresponsable, tú has condenado a ese niño al SIDA, y la paciente se quiere matar, ¿no? Cualquiera, ¿no? Y vienen todos asustados al hospital y dicen, uy, ya, qué bueno que hayas venido, tu bebé va a nacer sano, prepárate, tú vas a criar hasta tus nietos. Es como que es chocante, ¿no? Por fin, ¿quién me dice la verdad, no? Tranquila, le digo, ¿no? Y le explicas tus estadísticas, cómo es, todo eso, y se van, pero como si le hayas devuelto la vida, ¿no? Entonces, siempre, chicos, no demos consejos si no sabemos, ¿ya? Tenemos pacientes cero discordantes donde el esposo tiene, la esposa no tiene, o a los revés, la esposa tiene, el esposo no tiene, tienen hijos, planifican hijos, tienen hijos, ninguno con VIH. Es decir, el VIH mientras se insere y se maneje adecuadamente, no hay ningún problema. Tenemos pacientes con VIH, enfermeros, médicos, técnicos, obstetras, policías, fiscales, abogados. No sé si el presidente entiende, no creo. Por ahí, ¿no? Entonces, cualquiera puede tener, ¿no? Entonces, la consejería por expertos hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ya? El Targa también nos ha ayudado mucho. El Targa, pues, es eficaz contra el virus, eficaz. Y el parto por cesárea, que hasta hace poco era obligatoria, hoy por hoy es opcional, porque si la paciente tiene carga viral menos de 1.000, estoy hablando de 1.000, se puede dar chance a parto vaginal. A mí me dicen, doctor, ¿por qué no da parto vaginal? El ginecólogo, ¿no? Doctor, si usted garantiza que no le van a hacer la episiotomía, con gusto que dé parto vaginal.
Pero en nuestro país, pues no sé si les gustará agrandar el canal vaginal, pero a todos epicio, epicio, epicio y unos cortes que un poco más llega hasta el ano, ¿no? Entonces, cuando hacen un epicio, hay sangrado. Eso sí es riesgo para el niño, ¿no? Y entonces son realidades bien diferentes lo que nosotros tenemos que valorar, ¿ya? Nuestra realidad es completamente diferente a los de otros países. En los otros países, pues la tasa de cesáreas es bajo. ¿Por qué? Porque la gestante se prepara para el parto, ¿no? Desde que se embaraza. Entonces, ahí la diferencia con nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad, pues ya están en 6 meses y ni cuenta se han dado que están gestando. Oye, pero ¿cómo no te vas a dar, doctores, que soy irregular? Está bien, pues serás irregular por días, pero no por meses, ¿no? O casos en que se ha visto en que lo traen las monjitas por dolor abdominal, sí, dolor abdominal, ya la cabeza está coronando. ¿Qué dolor abdominal? No está en trabajo de parto. Recuerdo que una señora trajo de emergencia a su hijita, ¿no? Y por dolor abdominal, ¿no? Me está doliendo desde anoche. Y cuando ya pues le examinamos, estaba coronando el niño, ¿no? Y primero nos asustamos porque lo primero que preguntas es si estás gestando y te dicen no. Y después te das con la sorpresa de que está saliendo ya su cabecita ahí. Y a la mamá le dices, no, tu hijita está dando parto. Como que no la captan y la primera que se desmaya es la mamá, ¿no? Cosas así se ven, ¿no? Bueno, no sé por qué nos hemos desviado, pero la cesárea, yo sigo aconsejando la cesárea en nuestros pacientes porque sé que no se han preparado para el parto. Además, pues las normas están hechas en Europa, donde una mujer mide, no sé, 1,80, 1,90. En nuestro país algunos miden 1,20 y quieren dar parto vaginal y es bien difícil, ¿no? Bien complicado, ¿no? Más de medio millón de niños contraen VIH de sus madres en el mundo. 90% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo. Felizmente no es nuestro, es decir, Perú prácticamente estamos a punto de erradicar, esperemos que sí, ¿eh? Entonces, la transmisión vertical de VIH-1 in útero, siempre en cuando hay algunas infecciones a nivel de membrana, de placenta, todo lo demás, ¿no? Pero la mayor cantidad es a nivel de cesar, de parto. Ahí es donde hay contacto con mucosas, donde hay contacto con sangre y todo lo demás, ¿no? Y el otro, 15%, es en la lactancia. Por eso una madre con VIH no da lactancia. La estrategia le da la leche para el recién nacido, ¿ya? Así que somos un país en donde ya podemos solventar ese tipo de insumos y nosotros le damos, pues, eh, sucedáneos, ¿no? Leche. Lo que no puede ocurrir en África, donde ni siquiera hay agua, menos leche, ¿no? Entonces, las normas de la OMS siempre hay que tener cuidado con leerlas porque la OMS no contraindica la lactancia materna eh, en pacientes con VIH y esto pues va dirigido justamente a esos países, ¿no? Imagínense en África, no en todos los países, definitivamente en algunos, tú le restringes la lactancia materna al bebé, ese niño se va a morir de hambre y no de VIH, ¿no? Entonces, como la probabilidad es un 15%, ellos dicen bien, entonces si ese 15% los vamos a ingresar a Targa. Y no sé, eso ya va por mi parte y decir, y hacemos algunos experimentos, ¿no? Bueno, el mundo, la verdad que es terrible, ¿eh? Terrible. Eh, Anoche vi cómo los chinos lanzaban un cohete a la luna para que recoja piedras, polvo, para que puedan estudiar, ¿no? ¿Cuántos millones se ha invertido en ese proyecto? Con esos millones, ¿cuántos niños podrían estar alimentándose o recibiendo tratamiento? O ya, mejor, ¿no? Exponerse al VIH y simplemente tener leche, ¿no? Eh, no entendemos, ¿no? Buscamos agua en Marte y no buscamos agua en África para que estos niños puedan tomar su agua, ¿no? Agua, estamos hablando de agua. Bueno, así estamos, ¿no? Mundo de locos. Creo, yo no sé cómo pensarán ustedes, de repente piensan vivir en Marte, entonces que sigan buscando agua allá, ¿no? Marte. Les mandaría a Venus para que el sol les queme un poquito ya. Venus.
Entonces, ahí tenemos la transmisión de madre a hijo antenatal, 10 a 15%, siempre y cuando haya infecciones. Intranatal, que es la mayor cantidad de infecciones, miren, 65 a 75% de todos los niños que se han infectado. Y en lactancia, igualito tenemos 10 a 15%, ¿no? Por eso, con esas estadísticas, es que nosotros, todavía algunos infectólogos, recomendamos siga haciendo cesárea. Nuestra última norma también contempla que ya no se debe hacer cesárea si la paciente tiene una carga viral menor a 1000, pero nosotros seguimos, ¿eh? Eh, Porque siempre hay que pensar, ¿no? Siempre hay que ponernos a pensar, si fuera mi hijo, lo expondría a un 75%, bien difícil, ¿no? Por más que me digan, ¿sabe qué, señor? La probabilidad de que su hijo nazca con VIH es 0.001%. Le digo cesárea, porque no quisiera correr con mi hijo ese 0.00%, ¿no? No sé si ustedes pueden, pero algunos pues nos olvidamos de lo que somos médicos, de lo que hablamos y decimos, no, con mi hijo no, ¿no? Bueno, cuando sean papás conocerán, sabrán. Mientras tanto, sigan saliendo a marchar y contagiando del COVID a todo el mundo, ¿no? Oye, ustedes han salido a marchar, porque a ninguno, no hay ningún mural de ningún héroe en Cusco. ¿Qué ha pasado? Ya lo hubieran borrado esta noche. Bien, entonces, ¿cómo se interviene para evitar ese tipo de transmisiones? Tenemos intrauterina, targa. Nosotros iniciamos targa a las 12 semanas. Y si es una madre que ya está con VIH diagnosticado, no se interrumpe el targa, es decir, continúa con su targa, se embaraza con el targa y no hay ningún eh, defecto, ninguna enfermedad congénita asociada al targa. En intraparto, antes era cesárea, ahora prácticamente absoluta, ahora es electiva, ¿no? Es decir, si la carga viral es menos de 1000, pues ya puede dar parto vaginal, ¿no? Y la postnatal suspende la lactancia. Entonces, con esos tres, podemos decir así, intervenciones, nosotros evitamos que el niño tenga VIH, ¿no? Entonces, ahí tienen la transmisión según la carga viral. Si una madre tiene una carga viral menor a 6000, probabilidad de que transmitas 5.4%, a diferencia de si es que tienen más de 90,000, 42%, ¿no? Y las pacientes diagnosticadas con VIH, pues tienen una carga viral generalmente pues 1 millón, 2 millones, así, cantidad, ¿no? Eh, y los modos de parto, mire, con solo hacer la cesárea, se disminuye casi en más de la mitad, ¿no? Un paciente sin targa y con cesárea lo disminuyen a un 10% y si está con antirretrovirales a un 2%. Es decir, es muy bajo la transmisión. Por eso que hay que siempre optar por todos los mecanismos para evitar la transmisión, ¿no? Y lo otro es el accidente ocupacional. No nos dejemos engañar, ya hemos tenido ya esos casos, ¿no? Vienen, ay, doctor, me hincando, tengo VIH, ¿no? Tranquilo, decimos, ¿no? A ver, te tomamos tu prueba, positivo. Ve, ya me he infectado. Un momento. Nuestra prueba reacciona recién a los 20, bueno, al mes. Así que este diagnóstico de VIH que usted tiene es de hace un mes atrás. Así que nada tiene que hacerla el accidente, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos accidentes ocupacionales, violaciones, le tomamos la prueba de VIH, no para saber si se infectó o no se infectó, sino para saber su basal del paciente. Otros no saben cómo explicar a su pareja y se exponen a eso, ¿no? Se exponen a las agujas y todos los demás para decir, me he infectado ahí, ¿no? Y se hacen a los santitos. Y, y como las damas creen, le dicen, amor, te voy a bajar la luna y le estoy esperando que le bajen la luna. ¿Cómo? No, es imposible, ¿no? Igualito, ¿no? Me he contagiado con una aguja de un paciente, mi amigo. Eh, Hemos hecho un juramento con mi amigo, nos hemos cortado la vena, nos hemos juntado para ser hermanos de sangre, ahí es donde me he infectado.
Sí, pues sí, justamente haya tenido relaciones con homosexual, es decir, eh, con un hombre que tiene relaciones con otro hombre y cosas de la vida, ¿no? Y era su cuñado. Bueno, se murió y recién se enteró que tenía VIH. Y ahora él se quedó con VIH y con su hermana. Uy, cosas locos, ¿no? Bien, ¿qué más? Miren, de 6.135 expuestos a una fuente infectada con VIH, solo han adquirido 20, es decir, estamos hablando de 0.33%. Entonces, si yo estoy canalizando un paciente con VIH, carga viral alto, saco, haga, ustedes que van a tomar, haga, saco y me hinco, miren, en ese momento, la probabilidad de que me infecte es 0.3. Es muy bajo, ¿ya? Así que probablemente no te infectes. Y por ese 0.3% nosotros iniciamos la profilaxis de targa o profilaxis para VIH y te curas, ¿no? Así que no hay por qué asustarse con VIH. Y si te has contaminado con mucosa, no sé, con semen, no sé cómo te puedes contagiar con semen, pero por ahí, o como lo que pasó, ¿no? Estábamos haciendo PL y en eso se mueve el paciente, yo estuve sosteniendo para que el neurólogo lo haga, se sale, subía, toda la mano, todo mi mandil, mi mano, estuve sin guantes, lleno de sangre, ¿no? Y, grita la enfermera, ¿qué ha pasado, doctor? ¿Le ha salpicado sangre? No, no me ha salpicado, me ha bañado su sangre, le digo, ¿no? Me lavé y terminó ahí, ¿no? Y ya, pues, nunca tomé profilaxis y tampoco tengo VIH, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé las probabilidades y esas probabilidades están condicionadas a que el otro paciente tenga, pues, algún tipo de riesgo, ¿no? Estoy hablando de cortes o algo que pueda permitir que ingrese el virus, ¿no? Miren, de 2.712 exposiciones a piel, le pondremos 13 porque el mío también ha sido, no hubo transmisión. Así que chicos, tengan bien en cuenta el 0.3%. Y si comparamos con hepatitis B, 30%, hepatitis C, 3%, VIH 0.3%, ¿no? Entonces, estas son las estadísticas que tenemos para nosotros valorar si nos infectamos o no, ¿no? Entonces, la mayoría de las exposiciones de accidentes a agentes biológicos no ocasionan una infección. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya dijimos, uno, el diagnóstico es, hay un periodo de ventana que nos dificulta mucho el diagnóstico precoz, pero pues eso son semanas, ¿no? Después ya podemos tomar algún tipo de examen, como el sábado, solo que para esto estudias y para el otro no estudias. Y no pasas el que estudias, pero pasas el que no estudias, algo así, ¿no? Es confidencial, anónimo y gratuito. Tú vienes al hospital, te tomamos y ya. No se le dice a nadie tu diagnóstico, ¿no? Así que chicos, los espero cuando rotaban infectología en el hospital. Todos tenían que pasar su examen, ¿no? No obligatorio, pero se les ofrecía, ¿no? Y las chicas eran más valientes. Ellos iban, así que trabajábamos con las chicas, ¿no? Dile a tu compañero, rétale. Una mujer que te rete bien difícil, bien complicado para el varón, ¿no? Y mucho más si está tras ella, uy, cómo sudaban. Así que ustedes se salvaron. Tenemos pruebas de tamizaje, ELISAs. Las pruebas rápidas son ELISAs, ¿no? Pero son ELISAs cualitativas, es decir, cambian de color nomás. A diferencia de la ELISA, pues en sí, que nos cuantifica, ¿no? Pero son solo de tamizaje. Hoy por hoy nuestra norma inclusive nos dice 2 pruebas rápidas de diferentes tipos pueden hacer el diagnóstico, pero eso es para fines de inicio de tratamiento, no para confirmar, ¿no? En las confirmatorias tenemos IFI en Perú, que cuesta 3 soles creo, un Western Blot que cuesta 800 a 1.000 soles, así que ya saben cuál hace Perú, IFI, Western Blot muy raro, pero está dentro de la norma, ¿no? PCR para niños hacemos al mes después del nacido y eso es lo que va a descartar si el niño se infectó o no se infectó. Si yo le tomo a un niño, a un hijo de madre con VIH, probablemente su ELISA me tiene que salir positivo porque son anticuerpos, ¿no? Que en el tiempo se van a negativizar, ¿no?
Algunas pruebas de monitoreo, recuento del linfocito CD4, lo que nosotros conocemos como carga viral, lo hacemos carga viral, genotipificación para pacientes que probablemente hayan fracasado al tratamiento, ¿no? Hay otros exámenes como el HLA-B5701, que ni siquiera se ha implementado, pero la norma técnica dice, si vas a usar abacavir, tienes que testar eso. ¿Pero dónde? Si no hay. Pero si se muere el paciente, porque eso puede hacer una reacción alérgica, como los que son alérgicos a la penicilina, te denuncian. Pero como no hay dónde hacer, es decir, la norma muchas veces está en contra nuestra, ¿no? Es terrible, ¿eh? Cuando hablábamos de periodo de ventana, muchos hablaban de un año, otros me decían 6 meses, otros me decían 3 meses y así, ¿no? Entonces, como vemos, los primeros que aparecieron son las ELISAs de primera generación que reaccionaban al segundo, al tercer mes. Entonces, para no tener falsos negativos, ya pues dijeron ya 6 meses, ¿no? Uno tenía que sufrir 6 meses con un calvario por haber, bueno, no sé qué tan bueno sería que sufran por tramposos, ¿no? Porque, bueno, no sé si es que es la palabra, ¿no? Es que se iban así, pues. Aparecen las de segunda generación que reaccionaban a los 45 días y decíamos, bueno, el diagnóstico para nosotros va a ser a los 3 meses, ¿no? Hoy tenemos de tercera generación que reacciona a los 22 días, pero nosotros decimos, para no tener problemas, 30 días, ¿no? Si al 30 días sale negativo, es negativo, ¿no? Hay otros de cuarta generación que ya estamos manejando en nuestro hospital, que son una combinación de antígeno y anticuerpo, y estos reaccionan pues a los 22 días, ¿no? A los 22 días, o digo a los 14 días, ¿no? A los 14 días, así que ya tenemos eso. Y si estás muy preocupado y apresurado, te puedes tomar PCR, que ya puede encontrar partículas virales a partir del 7º día, ¿no? Entonces, como ven, ha estado evolucionando lo que son los exámenes de ELISA. Ahí tienen la generación 22 días, ¿no? Entonces hay algunas preguntas que dicen el periodo de ventana de VIH hace referencia a que ausencia de infección, ausencia total de anticuerpos, ausencia laboratorial de carga viral, presencia de anticuerpos en cifras no detectables, presencia de carga viral en cifras bajas. A ver, algún valiente que se atreva, periodo de ventana, ¿cuál de ellos es? Nadie. La C. Ausencia laboratorial de carga viral, periodo de ventana. ¿Alguien más? Hagan de cuenta que es pregunta de examen. Doctor, la E, carga viral en cifras bajas. ¿Ya? ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? La D, chicos. Por eso marquen lo contrario a lo que piensen, ¿ya? Ya, mentira, así nos decían. Presencia de anticuerpos en cifras no detectables. En otras palabras, la incapacidad de una prueba para hacer el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? ELISA no va a testar carga viral, sino anticuerpos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Carga viral, PCR, cultivos, todo eso, ¿no? Pero ELISA es, que son los primeros, es anticuerpos, ¿no? Ya, chicos. Entonces ahí tenemos el diagnóstico, ya dijimos, Western Blot lo contempla nuestra norma, pero no se hace, ¿no? Lo hacen el IFI. ¿Ya? Bueno, este es para combinar. El targa, como vemos, tenemos nucleócidos, mononucleócidos, inhibidor de integrasa, inhibidor de fusión. Es decir, miren, desde 1981, 87 que aparecieron la milcidoburina, la cantidad de antirretrovirales que aparecieron, ¿no? Y si nosotros comparamos nuestro tratamiento de tuberculosis que ha aparecido en los 60, ¿cuánto ha cambiado? Nada. Para la leishmania, ¿cuántos nuevos tratamientos hubo?
nada. Para criptococosis, nada. Para HTLV1, nada. Es decir, ninguna enfermedad, ni el mismo COVID ha superado al VIH en lo que se refiere al tratamiento, ¿no? Es decir, mientras afecte a los grandes, los laboratorios sacan todo tipo de tratamiento porque es comercial, ¿no? Comercial. Hoy tenemos cantidad de tratamiento antirretroviral, ¿no? Eh, Se inició en el 87 con monoterapia, después se inicia doble terapia, ahora usamos terapia combinada triple, siempre dos inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa más uno eh, inhibidor de integrasa o un inhibidor de proteasa o inhibidor de fusión. Es lo que nosotros asociamos tres. Se está optando ya en otros países, en pacientes con carga viral indetectable, hacer una terapia dual, es decir, con dos antirretrovirales, nada más, ¿no? Entonces, todo avanza. Se estaba hablando de la cura del VIH, pero con eso del COVID, pues todo se ha retrasado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del TARGA? Entonces, los objetivos del TARGA están centrados en disminuir la morbilidad, como todo tratamiento, ¿no? Que se mueran menos pacientes. Entonces, ¿qué hace el TARGA? Uno de los objetivos es carga viral indetectables, es decir, supresión máxima y prolongada. Ese es nuestro principal objetivo. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? No hay virus en sangre, nadie destruye los CD4, si los CD4 se replican espontáneamente y aumentan CD4, ¿no? Es algo simple. Y lo que decíamos, indetectable, intransmisible, reduce la transmisión de VIH. Entonces, este es el objetivo del TARGA, por eso VIH diagnosticado, VIH tratado, así tiene que ser. Reducir la morbilidad y mortalidad asociada al VIH. Nadie se muere por VIH, eso tengan bien en cuenta. Nadie se muere por VIH. Y los que se mueren son pues aquellos que abandonaron su tratamiento, todo eso, ¿no? Y miren, ya estamos hablando de una tableta por día, no estamos hablando pues, de un tratamiento como para hipertensión, para diabetes, para cardiópatas, 5 o 6 tabletas, que no comas sal, no comas azúcar. Acá no, acá te dan, toma tu tabletita y vivirás, o algo así, ¿no? Simple, ¿eh? Pero abandonan, ¿no? Es lo que no se entiende. Hay personas que hasta de por gusto toman tabletas, ¿no? Y ahí pues una tabletita no quieren tomar. Mejora la calidad de vida, obvio, pues tenemos pacientes de los 600 que tenemos en el hospital regional, los 590, 90 y tantos, viven su vida tranquilo, trabajan en oficinas o en lo que han estudiado y pues están ejerciendo sus profesiones como debe ser, ¿ya? Y prolonga el tiempo de sobrevida. Cuando me dicen, ¿cuánto tiempo voy a vivir, doctor? No sé, puedes salir ahora afuera y pum, un carro te atropella, te mueres, ¿no? Yo no te puedo asegurar cuánto tiempo vivirás. Pero si me dices que si el VIH te va a matar, no te va a matar. Tú vivirás 100, 200, no sé, el tiempo que tienes que vivir, ¿ya? Así que ninguno de nosotros sabe qué tiempo va a vivir, o no sé, alguien de ustedes de repente, ¿no? Nadie sabe, ¿no? No sé, el sábado dan un examen malísimo de infecto, pum, se toman paracetamol para suicidarse, ¿no? Los varones toman paracetamol, ¿sabían eso, no? Curioso. Como si algo les va a hacer el paracetamol. 20 paracetamoles. Otros se toman su alprazolam, todo el blister, felices durmiendo ahí, ¿no? Ellos ya están soñando que se han muerto, pero sin embargo están en el hospital ahí esperando a que despierten. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, este es el estudio que ha indicado a quienes debemos iniciar TARGA y en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, con este estudio es lo que nosotros hemos iniciado, paciente diagnosticado, paciente tratado, así debe ser. Ya no hay acá que su CD4 sea de 200, que tenga enfermedades oportunistas, nada. VIH diagnosticado, VIH tratado. ¿Por qué no cubre el VIH? Es algo que todos te preguntan. Si yo tengo 3 millones de virus por mililitro de sangre antes del TARGA, y ahora, doctor, que usted me ha dado TARGA hace 3 meses y en mi control salió indetectable, ¿qué pasó con esos 3 millones por milímetro? Si yo saco por 7 litros de sangre, pues soy un millonario de virus, ¿no?
El targa es efectivo contra el virus siempre y cuando el virus esté en la sangre. Pero hay áreas, lugares donde no llega la sangre directamente, y uno de ellos es intracelular, ¿no? Tenemos los intracelulares, otros son los ganglios, tenemos todo el sistema del MALT, del GALT, donde están los virus ahí. Como no llega sangre, no llegan medicamentos, por ende son reservorios, y en esos reservorios es donde se replican los virus hasta billones por día. Dejas de tomar 2, 3 días, la sangre se llenó de virus y empiezan a atacar a los CD4, ¿no? Entonces, es una lucha diaria. Se replican en los reservorios, salen a la sangre, el targa lo mata, y así todos los días, ¿no? Por eso es importante hacerle entender al paciente que tiene que tomar todos los días su tratamiento. Puede dejar de tomarlo 3 días, ¿va a haber targa en la sangre? Sí, va a haber, pero concentraciones mínimas que no va a ser eficaz, es decir, no lo va a matar el virus, pero sí el virus puede reconocer y hacerse o generar resistencia. Ese es el riesgo, ¿no? Y tenemos pacientes con resistencia a montón, ¿ya? A montón. Entonces son los reservorios que nosotros vemos. El mismo linfocito CD4 es un reservorio hasta que se lise, porque se va a lisar, pero están latentes ahí, ¿no? Entonces, con la forma como estamos nosotros tratando, probablemente podemos curar en 70 años. Uy, ¿quién va a vivir 70 años para curarse del targa, con el virus, ¿no? Con targa. Esperemos que haya mejores estudios, ¿ya? ¿Cómo prevenimos? La prevención es fundamental para aquellas enfermedades que no se pueda contagiar, o digo que se contagian y se pueden no curar, pero se pueden prevenir, ¿no? Hay amigos que son como preservativos, ¿no? Te protegen cuando la cosa está ahí, ¿no? Y el preservativo, pues, es uno de los principales instrumentos que nosotros tenemos para combatir no solo VIH, sino ITS, ¿no? El 1 de diciembre es el Día Mundial del VIH, así de la prueba del VIH, así que todos están invitados a tomarse su prueba. Y si me muestran por ahí, podemos considerar. 4 oportunidades para prevenir la infección por VIH. No expuesto. Tú ahorita no tienes expuesto, no tienes VIH, pero con tu comportamiento puedes prevenir, ¿no? Y ya saben a qué me refiero con tu comportamiento. Si tienes tu pareja, sé fiel a tu pareja, y pues ni tú te expones ni expones a tu pareja, ¿no? Ese es el otro punto. Así que el comportamiento es fundamental. Circuncisión, se habla mucho de la circuncisión. Los judíos se circuncidaban y uno no entendía por qué. Se les cortaba el prepucio. Ese acto de retirarle el prepucio hace que la parte del pene que es mucosa sea un poco más queratinizado y por ende no ingresa los gérmenes, ¿no? Entonces, es una forma de prevenir, pero para el varón, más no para la dama, ¿no? Entonces, no sé cuántos quedan circuncidarse, ¿no? Y el otro es el uso del condón, pues, definitivamente, ¿no? En el expuesto, no sé, te has enamorado tanto que la dama te ha aceptado tener relaciones y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago, no? Y por ahí te dice, ¿sabes qué? Tengo VIH. Uy, huye, ¿no? Pero los que saben pueden usar condón y ya, o tomar pues tratamiento preexposición, ¿ya? Hay un targa preexposición, los infectólogos toman eso, yo no, ya. Para no infectarse, ¿no? Brasil ya tiene las vacunas aprobadas por su ministerio para las parejas cero discordantes, es decir, se le pone a la pareja que no tiene VIH un antirretroviral de liberación prolongada y puede tener relaciones hasta por 3 meses sin necesidad de tener riesgo, ¿no? Y cada 3 meses se le pone su vacuna, ¿no? Esperemos que en el Perú puedan ya aceptarlo, ¿no? Pero has estado con tragos, te has emocionado y has tenido relaciones. ¿Qué haces? Para eso también tenemos profilaxis post-exposición. Tenemos 72 horas para nosotros, si es que te infectaste, para curar el VIH, ¿no? Recuerden que mientras el VIH esté en sangre es completamente vulnerable. Y si nosotros tratamos en ese tiempo, lo vamos a hallar justamente en sangre y poder controlar.
porque después de las 72 horas, 48, 72 horas ya ingresa el virus intracelular, ahí sí ya nada se puede hacer, ¿no? Entonces, si amanecieron con alguien con voluntad o sin voluntad, lo primero que tienen que hacer es acudir a la estrategia de VIH para recibir el profilaxis, después contratan su veneco y lo hacen descuartizar, yo qué sé, ¿no? Pero primero es la salud y tienen que sí o sí tomar su profilaxis post-exposición, ¿no? Tenemos a la mano, hay veces por vergüenza no acudimos, que dirán, que me dirán, mejor no, no creo que me haya infectado, eras rubio, simpático, guapo, no creo que tenga VIH, no, es falso, ¿no? Hay que siempre sospechar de todos como si fueran como portadores del VIH. Me infecté, uy, se acabó la vida. Muchos dicen, la verdad que es, para los varones, para las mujeres solteras, así es fácil explicar, pero explícale a una gestante, uy, es terrible, ¿no? Llora, grita, y no sabes cómo explicarle que la vida continúa, ¿no? Si te infectaste, tomas tu tratamiento para VIH y sigues hacia adelante. Y además reduces de la forma de que puedas transmitir a otros, ¿no? Entonces son las 4 formas de preexposición, exposición y postexposición, ¿no? Entonces eso hay que tener bien en cuenta en qué momento podemos evitar el VIH, ¿no? Ahí tienen, miren, en Brasil tenemos lo que es exposición sexual consensuada, es decir, ellos se exponen al VIH sabiendo y empezaron en el 2010 a dar profilaxis y 2017, miren, ya son como 40.000, es decir, cada vez hay más pacientes que reciben profilaxis preexposición, ¿no? A los que reciben por accidente ocupacional, que es menos, ¿ya? Entonces, Brasil ya tiene aprobado su profilaxis preexposición, ¿no? Preexposición. ¿Qué hacemos con el paciente? El paciente con VIH, recuerden lo que dijimos de antes, nadie muere por VIH y si va a ingresar al hospital es por enfermedades oportunistas, por ende se le trata por ese tipo de enfermedades, ¿no? Se corrige la enfermedad aguda, podemos decir así, y después se le inicia el targa, ¿no? No requiere cuidado especial, muchos se asustan, quieren que nosotros lo aislemos. ¿De qué vas a aislar? El VIH no vuela, no tiene alas, no tiene nada, ¿no? Pero sí hay que considerar a toda persona, el principio de universalidad dice asumir que toda persona está infectada y que sus fluidos y todos los objetos que haya utilizado en su atención son potencialmente infectantes. Este es el principio de universalidad. En VIH es bien difícil saber, puede salir su prueba rápida negativa, pero recuerden el periodo de ventana que antes les decía, ¿no? No, la abuelita que va a tener VIH. Pero ¿de dónde sabes si esta abuelita ha sido objeto de abuso sexual hace una semana? Es decir, cada depravado que anda por ahí es terrible, ¿no? Entonces siempre hay que sospechar en eso, ¿no? Y los cuidados de protección estándar, guantes, mascarilla, bata, gorro, lentes. Con eso no solo vas a combatir contra el COVID, sino contra el VIH y otras enfermedades, tuberculosis y demás, ¿no? Tanto hemos hablado de barreras protectoras que nadie ha hecho caso, nadie. Y todas las enfermedades, ustedes han visto esos memes, ¿no? Mirándole al COVID, como para el COVID sí se ponen todo, ¿no? Ni para el VIH, nada. Ni siquiera se ponen el condón, menos su mascarilla y sus guantes, ¿no? No les estoy diciendo que tengan relaciones sexuales con guantes, mascarilla, bata, gorro, lentes, no. Eso es para el hospital, ¿no? Para atender pacientes, ¿no? Y otra pregunta que te hacen, doctor, ¿y cuánto tiempo voy a vivir? ¿No? Lo primero que te preguntan, miren, en los años 96, no estamos hablando de hace mucho tiempo, paciente VIH diagnosticado, le iniciabas tratamiento y le decías, mire, ¿sabes qué? Con ese tratamiento puedes vivir 5 a 8 años. Oye, que te digan vas a vivir 5 a 8 años más, qué bendición, ¿no? Han prolongado mi vida, todos felices, ¿no? Pero en el 2002 ya decía, ¿sabes qué? A partir de ahora tú puedes vivir 36 años más, un promedio. 2006, 45, miren, en el 2010 puedes vivir 55 años, ¿no? Más, ¿cuánto es nuestra esperanza de vida de los que no están infectados? 60. Es decir, inclusive los pacientes con targa viven más que los pacientes sin VIH.
¿Por qué? Porque ellos de alguna otra forma corrigen su estilo de vida. Estoy hablando de pacientes adherentes y pueden vivir mucho más tiempo. Así que viven tan igual como cualquier otra persona, ¿no? Esta es la ONU-SIDA, Meta 90, es decir, 90% de pacientes con VIH diagnosticados, de esos 90, el 90% que entran a targa, y de esos 90% que están en targa, el 90% sean carga viral indetectable. Con eso, en el 2030 íbamos a acabar la epidemia del SIDA, pero el COVID nos malogró. Se cayó sus 90, porque ahora todos han abandonado su tratamiento targa, y cuando es, ¿por qué no vienes? No, que el COVID, que me voy a infectar, que no sé qué, ¿no? Como quien dice, prefiero morirme de VIH que de COVID, ¿no? O algo así. Bueno, cada quien elige cómo muere, ¿no? O cómo vive, digo. Entonces, ese era el objetivo, ¿no? Entonces, chicos, en VIH se ha recorrido un camino largo. Tenemos nuevos exámenes de tamizaje, cada vez con un periodo de ventana más corto. Tenemos nuevos tratamientos que prácticamente no tienen efectos adversos, pero a pesar de eso seguimos teniendo nuevos casos. Recuerden, ustedes que son jóvenes, caras vemos, serologías no sabemos, ¿no? Así que no nos confiemos, controlen sus hormonas y para prevenir el VIH, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Nada? No, Doctor, disculpe, una consulta. Sí, dime. Doctor, si un paciente recién diagnosticado de VIH recibe su tratamiento y a la primera semana hace lo que es alergia a la primera línea, ¿cuál sería la solución? Ya, miren, como para cualquier otro agente infeccioso, tenemos medicamentos de primera línea, ¿no? Nuestra primera línea de nosotros está constituida por dos inhibidores no nucleótidos o nucleótidos de la transcriptasa reversa, más un inhibidor no nucleótido, ¿no? Es decir, efavirenz. Tenemos la tripla, que es tenofovir, entricitabina y lamivudina. Hace RAMS a eso. Lo primero que nosotros, al menos de la escuela de donde yo vengo, les damos prednisona por unos 5 días para, de alguna otra forma, ayudar a que puedan tolerar. Si no toleran, cambiamos a otro esquema, que es el inhibidor de proteasa, es decir, lopinavir, ritonavir, lo que comúnmente se conoce como Caletra, ¿no? Y si hace reacción a eso, tenemos los inhibidores de integrasa, y si hace reacción a eso, tenemos inhibidores de fusión. Es decir, en VIH tenemos un arsenal de medicamentos para armar esquemas. Los esquemas no son iguales para todas las personas, tenemos más de 20 y tantos esquemas, ¿ya? Lo que no ocurre, por ejemplo, con tuberculosis tenemos 1, 2 o 3, ¿no? En VIH no. Entonces, no tenemos ningún paciente que no esté tomando tratamiento por reacciones adversas a medicamentos. Tenemos opciones de cambio, ¿no? Entonces, dependiendo, pues, a qué le cambiamos, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, doctor, muchas gracias. Ya. Bien, no habiendo pregunta, vamos a hablar del otro retrovirus, o lo dejamos ahí que dicen. Ya. Terminaremos los retrovirus, ¿no? HTLV. Es una de las enfermedades desatendidas. Nosotros somos un país endémico de HTLV y no tenemos tratamiento, ya adelantándoles eso, ¿no? Entonces, también es otro retrovirus, al igual que el VIH, ¿no? Entonces, hablando de historia, anteriormente, pues, el primer retrovirus que se había conocido o se había descubierto era el HTLV1, después el HTLV2, el HTLV3 y el HTLV4, 4 HTLVs, ¿no? Pero en los años 80 vieron que había aumentado la incidencia y prevalencia y sobre todo las manifestaciones clínicas, y sobre todo del HTLV3 y HTLV4. Entonces, al hacer sus estudios genotípicos, ven pues que no eran similares o iguales, ¿no? Que eran diferentes. Entonces el HTLV3 se convierte en VIH1 y el HTLV4 en VIH2.
Ahora hay otro, HTLV3 sí hay, ¿ya? Entonces, eso sobre todo causa confusión en aquellos que leen. Obvio que ustedes no, pues que estoy hablando de literatura de los 80 que ustedes ya no leen. Si no leen el actual, menos de los 80 ya digo, algunos, la mayoría sí lee. Entonces, no se confundan en eso, ¿ya? Entonces, es un virus linfotrópico también que compromete principalmente el linfocito CD4, al igual que el VIH, ¿no? La estructura, no vamos a hablar mucho, es de microbiología, ¿no? Entonces, hablemos de epidemiología. HTLV1, distribución mundial, estimándose entre 15 a 20 millones de personas infectadas. Miren, ¿cuántos de ustedes se han hecho examen de tamizaje para HTLV? ¿Alguno? Nadie, ¿no? Bueno, al menos creo yo que nadie. Teniendo, mira, esa cantidad de pacientes infectados, 20 millones de personas infectadas, ¿no? Estamos hablando de millones, no de miles. Regiones endémicas incluyen Japón, centro de África, América Central y del Sur, es decir, nosotros. Islas de Melanesia, donde será, y la población aborigen de Australia. Bueno, eso es lo que nos dice la epidemiología, ¿no? Entonces, la prevalencia es bastante. Estamos hablando de, por ejemplo, Italia tiene 0.6%, Costa Rica 1.6%, Jamaica 5.7%, Argentina 0.4 hasta 17 puede llegar. Y Perú, miren, Perú, trabajadores sexuales en Lima, 17%. Trabajadores sexuales Callao y Loreto, 21%. Oiga, no solo somos campeones en tuberculosis, somos campeones en estafilococo meticilino resistente, somos campeones en HTLV, es decir, nuestro sistema de salud está por los suelos, ¿ya? Eso tengan claro. ¿Por qué? Porque, no sé, creo que este coronavirus ha puesto a descubierto el tipo de personal de salud que somos, ¿no? Aunque nos duela, ¿ya? Aunque nos duela, así es. Muchos no han estudiado por vocación, simplemente porque necesitaban alguna ocupación, otros porque necesitaban, no sé, algún estatus social, otros porque querían ganar dinero, pero por vocación, muy pocos, ¿no? No nos interesa a los pacientes, primero es nuestra salud nuestra, así, y no está mal, obvio que está bien, pero pues, ¿para qué estamos estudiando, no? Es para atender pacientes, y como dice el principio de universalidad, todo paciente es altamente infectante. Yo no puedo seleccionar, tú tienes COVID, tú tienes VIH, a ti no te atiendo, a ti sí te atiendo. Entonces se ha desviado, creo, nuestro pensamiento en lo que es medicina, ¿no? Así que piensen, chicos, ¿ya? Ustedes siempre van a estar expuestos a todas las enfermedades de transmisión sexual, a todas las enfermedades infectocontagiosas, por más que no sean de infectólogos, cirujanos, no sé, yo solo voy a ser dermatólogo, gastro, yo no voy a ver, mentira, ¿ya? Siempre vamos a estar ahí, ¿no? Así que recapaciten. Ese es el riesgo que tenemos de infectarnos. Bueno, yo al menos lo he asumido así, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Miren, 21% de HTLV. Tenemos áreas endémicas, es decir, casi un 5% de la población. Miren, Perú está dentro de eso, con HTLV, al igual que Brasil, Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchos pacientes con HTLV. Nuevamente, más estadísticas, sobre todo en pacientes de transmisión de ITS, ya yendo a nuestro departamento, a Cusco, hay una prevalencia del 13.7% en trabajadoras sexuales. A los chicos que les gusta ir a estas zonas y ahora están extrañando porque están cerrados, y cuando se reabran me imagino que van a ir por ahí, no a ver sus trabajos, sino pues a hacer exámenes, ¿no? De prevalencia. Obvio que en el Callao hay más, 25%, ¿no? Entonces Cusco también es una zona endémica de HTLV, ¿no? Más, miren, Cusco, mujeres gestantes, en los gestantes 2.4%, en Lima 1.7%, es decir, tenemos más en población común que en población expuesta, como son las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, HTLV, pues en nuestro medio
es casi endémico. ¿Dónde tenemos más? Quillabamba, 2.3% de prevalencia. Alta, ¿no? Alto en nuestro medio, ¿no? ¿Y cómo se transmite? Por vía sexual, por medio de secreciones, es poco eficiente, casi un 1% en exposición prolongada de 10 años. Es decir, mi pareja puede tener HTLV y yo tener relaciones sexuales con ella y la probabilidad de que me infecte es menos del 1% en 10 años. Es decir, es casi nada, ¿no? Casi nada. Lo que sí es fundamental en la transmisión de HTLV es la lactancia materna, sobre todo lactancia materna prolongada. Si se sabe eso, ¿por qué no se hace tamizaje de HTLV a todas las gestantes de manera obligatoria? Digo yo, ¿no? Si es una de las enfermedades prevalentes y sabemos cómo se transmite, debería haber ya alguna estrategia para cortar eso, pero no lo hacemos, ¿no? Y sería bueno que todos salgamos a marchar, que se tamice para HTLV a los gestantes, eso sí serían héroes, héroes de la medicina, pero no, pues no hacemos eso. Las transfusiones sanguíneas, obvio, HTLV está en sangre, si yo le transfundo a uno, lo voy a contagiar de HTLV, es por eso que sí existe dentro del paquete de descarte para donantes HTLV, ¿no? Y la mayoría que ha sido diagnosticado de HTLV son aquellos que han ido a donar sangre y les ha dicho, ¿sabe qué, señor? Usted tiene HTLV. Y la esposa y la suegra que están ahí escuchando, porque dijeron, uy, mi yerno va a ir a donar sangre, y ahora escucha que le ha salido HTLV, pregunta, y doctor, ¿y qué es el HTLV? Es primo hermano del VIH. Puch, ¿para qué? Primero el paciente va por traumatología, después ya viene por infectología, ¿no? Debemos saber dar la información adecuada. El HTLV, la transmisión por vía sexual es bajo, ¿no? Muy bajo. Más es por lactancia materna, ¿ya? Entonces, ahí tienen, miren, las experiencias clínicas demuestran que la transmisión del virus en matrimonios requiere de una exposición prolongada por varios años para que esto ocurra. Es decir, es casi nada, ¿no? No es eficaz. Ya. Entonces, cuando hablamos de transmisión, sobre todo de madre a niño, miren, en la lactancia materna se puede infectar desde 5 hasta 37%. Por eso decíamos que la principal forma de transmisión es la lactancia materna, ¿no? ¿Qué va a depender? La edad materna, la duración de lactancia más del año, más de 2 años, alta probabilidad de que se puedan transmitir. Y en nuestro medio, pues 4 o 5 años siguen lactando, ¿no? Al niño se dice, ay, ¿cómo tan viejo va a estar lactando? Ah, te enojan, te insultan y siguen lactando, ¿no? Hasta de adultos lactan, ¿no? Eso es otro tipo, ¿no? Entonces, eso hay que orientar a las mamás, que la lactancia materna prolongada no es bueno. No es, no, yo voy a lactar a mi hijito hasta los 5 años. Y exponen al niño a muchas infecciones, ¿ya? La carga proviral también es relevante en la madre, ¿no? En las transfusiones sanguíneas ya dijimos 50% es sangre, pues sangre, ¿no? Eso ya no hay duda. Pero por agujas contaminadas, pues también igual que el VIH, ¿no? Son retrovirus, son muy lábiles. El sexual, como les decía, se ha aislado en secreciones cervicales, semen, pero la probabilidad es 1.6%. Es muy bajo que yo pueda adquirir HTLV1 por vía sexual, ¿no? Ahí tienen la duración de lactancia, miren. Si lactan hasta 6 meses, casi cero, ¿no? No hay nada. Hasta los 12 meses ya hay una transmisión bajo, pero sí hay siempre y cuando la mamá tenga alguna enfermedad asociada a HTLV, como es parestesia espástica tropical, estrongilodiasis, ¿no? Si no tiene ninguna, es cero, ¿no? Pero cuando es mayor de 24 meses, por más que la mamá sea asintomática, la probabilidad es un 20%, si tiene paraparesia espástica tropical, 38%, si tiene estrongilodiasis, 46%. Como ven, ya nadie debe lactar más de 2 años, ¿no? Bueno, al menos debería ser así, ¿ya? Nosotros tenemos que orientar con fundamento científico. Nosotros deberíamos hablar lo que leemos, no lo que creemos. Y pareciera con eso del COVID, todos hablan, hasta normas técnicas aparecen con lo que se dice, ¿no? Con lo que se demuestra, ¿no?
Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Transmisión sexual, como ven, miren, el HTLV1, 0.9%, es decir, es muy bajo la probabilidad de que pueda transmitirse, ¿no? Más es de varón a mujer que de mujer a varón. Eso ya lo hemos explicado en VIH y se repite también en estrongilosis, ¿no? Entonces, en la lactancia materna, hemos dicho tiempo de lactancia menor de 6 meses, 4 a 5%, 6 a 12, 19, mayor de 12, 39%, ¿no? Nacidos de madre con estrongilosis aumenta hasta 32%, por eso, si yo tengo una madre con HTLV, se tenía que hacer una norma técnica, fui invitado y dijeron que no se debe restringir la lactancia materna, ya que la probabilidad de que puedan transmitir es un 4%, ¿no? Y lo que me dijeron mis maestros, y les digo, doctores, y si ustedes tuvieran HTLV y tienen un hijo, ¿lo expondrían a ese 4%? Ahí sí, ¿no? Ahí sí uno se pone a pensar, pero mientras no te toque, ahí sí puedes dar priorizando la economía, ¿no? Bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que le toca, ¿no? Nacidas con madre con paraparesia 19, ¿no? Con contacto sexual hemos dicho que es muy bajo, mayor incidencia en trabajadores sexuales, ahora poco porque ya usan preservativo, y las transfusiones sí pues son eficaces, ¿ya? Entonces, hemos hablado de dos tipos de retrovirus, VIH, HTLV, ¿no? Y hemos dicho que los dos ocasionan inmunodepresión celular. Entonces, el HTLV, o digo el HTLV 3 y 4, que ahora se conoce como VIH1 y VIH2, hace una inmunosupresión cuantitativa, es decir, disminuye los CD4, mueren los CD4, ¿no? Recuerden eso, ¿no? En cambio, en HTLV 1 y 2, que es el que existe ahora, hay un incremento de CD4. Entonces uno dice, doctor, un momento, en VIH hay disminución de CD4, se entiende que hay una inmunosupresión cuantitativa. Pero en HTLV hay un incremento de CD4, eso quiere decir que el paciente tiene mejor inmunidad, aparentemente. Pero ese incremento de CD4 se debe a que hay inhibición de apoptosis, es decir, son CD4 inmortales, senescentes, viejos, no sé, jubilados, que no, que no cumplen su función de inmunidad, ¿no? Así que no estoy hablando en contra de los grandes maestros, ¿no? Ellos ya no atienden, solo marchan, ya mentira. Entonces son CD4 que ya no sirven, ¿no? ¿Están ahí? Sí, pero que no cumplen esa función de control de la inmunidad. Estimulación de formas jóvenes, es decir, estimula CD4 muy jovencitos, inmaduros, y pues los llevan a marchar, ¿no? No sirven tampoco, ¿ya? Entonces, tenemos una déficit de inmunidad cualitativa, no cumplen con su función de inmunidad. Por ende, hablamos de déficit de inmunidad celular cuantitativa en VIH, déficit de inmunidad celular cualitativa en HTLV. Pero los dos son déficits de inmunidad celular y por ende van a llevar a los mismos cuadros a las mismas enfermedades, ¿no? Es decir, el sistema inmune comprometido, sobre todo los CD4, ¿no? Entonces, como la actividad inmune, en este caso los CD4, cumple una actividad antiinfecciosa, en este caso no cumple, el paciente con HTLV está expuesto a infecciones intracelulares, tuberculosis, coccidiosis, criptococosis, neumocistis, igual que el VIH, ¿no? También cumple una función antitumoral, no lo va a cumplir y el paciente va a tener algunas neoplasias, linfomas de células T del adulto, que es característico en HTLV. Nuestro sistema inmune cumple actividad tolerancia a lo propio, en este caso no. Entonces los pacientes van a hacer paraparesia espástica tropical y todo lo demás, ¿no? Entonces se cumple todas las funciones o se ven alteradas las funciones del sistema inmunológico. Ahí tienen déficit de inmunidad celular, ahí tienen ese cuadro que ya hemos visto anteriormente al inicio, y pues los vuelvo a poner, ¿no? HTLV, déficit de inmunidad celular. Aquí cosas están expuestos, bacterias intracelulares, salmonella, mycobacterium, listeria monocitógenes, virus, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes, hongos, neumocistis, toxoplasma y demás, ¿no?
Entonces, a todo esto se exponen los pacientes con déficit de inmunidad celular. Es decir, ver un paciente con VIH o un HTLV, uno que es de corticoides, debemos sospechar que van a seguir esa línea de infecciones, ¿no? Entonces, no todos desarrollarán complicaciones, eso es lo importante, o digo, lo principal de HTLV. El 90% de personas que tienen HTLV son completamente asintomáticos, ni siquiera saben que tienen HTLV y se morirán sin saber que tienen HTLV, ¿no? Solo un 10% se complica. Puede ser enfermedades infecciosas, neoplásicas o inflamatorias. El linfoma, ya hemos dicho, leucemia de células T del adulto, mielopatía, paraparesia y así, ¿no? Entonces, a ellos pues debemos tratar y a ellos pues sobre todo se les hace un manejo sintomático. La latencia es mucho tiempo, 30 años, es muy prolongado, ¿no? Entonces ahí tenemos las enfermedades asociadas a HTLV, enfermedades neoplásicas, linfoma o leucemia del adulto, linfoma cutáneo, las inflamatorias, paraparesia espástica tropical, uveitis, artropatía, síndrome de ojo rojo y tiroiditis, complicaciones infecciosas, estrongiloidiasis, tuberculosis, lepra, sarna, paracoccidioides, micosis, citomegalovirus, Epstein-Barr, todo lo intracelular, ¿no? Entonces, esos son prácticamente 3 vertientes a las que se puede complicar con HTLV. Bueno, es lo mismo. Entonces, las complicaciones infecciosas, 1, estrongiloidiasis, siempre tengan en cuenta esta asociación HTLV con estrongiloidiasis, ¿no? Si tu paciente tiene HTLV, hazle examen para estrongiloides. Si tiene estrongiloidiasis, hazle examen para HTLV. Tuberculosis, hemos tenido pacientes hospitalizados con tuberculosis con HTLV, frecuentemente reingresan. Sarna costrosa, esto es fundamental porque ha sido una experiencia nuestra. Viene un paciente con VIH, 780 de CD4. El paciente está controlado con su VIH, así que su cuadro no es VIH. Por algo está viniendo. ¿Por qué venía? Dolor de cabeza. Se le han tomado tomografías, resonancias, todo normal. Le hemos hecho punción lumbar. En Lima son muy invasivos, ¿no? Y nada, normal, ¿no? Y tenía pues el paciente síntomas o signos de fase SIDA, pero con 780 de CD4 uno decía, oye, no, pues no va, ¿no? Hasta que vino un maestro, no como los CD4 se necesita, sino un buen maestro. Y a ver, guantes. Le ha destapado así los cabellos para ver el cuero cabelludo y aquello parecía un casco de motocicleta, ¿no? Sarna costrosa en todo el cuero cabelludo. Escabiosis, terrible, ¿no? Uy. Miren, tanto era la escabiosis ahí que le ocasionaba ese dolor, todo, ¿no? Ya, HTLV, positivo. Entonces tenía coinfección de VIH y HTLV, los dos. Como el HTLV hace inmortal a los CD4, ni el VIH los destruía. Entonces siempre hay que pensar en eso, ¿no? Es un caso interesante para nosotros, ¿no? Puede haber dermatitis infecciosa, neumocitis girovesi como VIH, meningitis por criptococo como VIH, y nosotros hemos tenido criptococosis en el Hospital Regional 3 con fallecidos, ¿no? Es decir, VIH le puedes recuperar su inmunidad y tranquilo, pero en HTLV nada, ¿no? Estrongiloidiasis, miren, 27%, es decir, es alta la tasa de infección por estrongiloides, tuberculosis y todo lo demás, ¿no? Este es el agente oportunista, estrongiloides, que lo vamos a hablar en otro tema, ¿no? Estrongiloidiasis, yo puedo tener estrongiloides, ustedes pueden tener estrongiloides, es un parásito más. Recuerden que el estrongiloides hace el ciclo ese tiene que salir del organismo y reinfectarse por larvas filariformes, ingresar y hacer ese ciclo, ¿no? Eso no normal. El problema, los HTLVs hacen autoinfección, es decir, que no necesariamente las larvas salen al exterior, sino que en el mismo organismo se transforman en larvas filariformes y hacen un estrongiloides diseminado, ¿no? Entonces, hay una aguda, cualquiera lo puede tener, crónica, cualquiera lo puede tener.
La grave es lo que tienen los HTLVs, hiperinfección, ¿no? Es decir, hay un ciclo por cada estrongiloides, como 20, 40 ciclos de hiperinfección. Y si ese estrongiloide sale del ciclo de los, por ejemplo, se va a vaso, estamos hablando de una estrongiloidiasis diseminada. Entonces, hemos encontrado estrongiloides hasta en cerebro, ¿ya? En esos pacientes con HTLV, ¿no? Entonces, eso es la diferencia de los otros estrongiloides que nosotros tenemos. No digo que todos los que tienen estrongiloides tienen HTLV. ¿Qué más tenemos? Infecciosos, ya hemos dicho, sarna costrosa, ahí no está en la cabeza, sino está en la parte posterior, así es la sarna costrosa y así estaba su cuero cabelludo, ¿no? Así que, si tienen eso, ya saben, tuberculosis, igualito es otro caso que también vemos, ¿no? Leucemia, ahí tienen leucemia, muchas veces hemos confundido con leishmanias, ¿no? Para paresia espástica tropical, la inflamatoria, tenemos pacientes que va ascendiendo en años y pues los pone así postrados, ¿no? Por HTLV. No hay tratamiento para HTLV, solo tratamiento sintomático. Si es para paresia, le daré corticoides porque es inflamatoria. Si es neoplasia, le daré quimioterapia. Si es infecciosa, le daré antibióticos y así, ¿no? Ese es el manejo, ¿no? Además, pueden hacer bacterias, ya hemos dicho, pueden hacer hitos, neumonías a repetición, ¿no? A repetición, porque tienen un sistema inmunológico comprometido, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ELISA, igualita, ¿no? Y se puede confirmar con Western Blot o IFI, igual que VIH, ¿no? Dermatitis infecciosa, eso debería estar más arriba, vamos a ordenar. En niño, y el diagnóstico que dijimos, ¿no? Ya hemos dicho el ELISA y el PCR, ¿no? Es una enfermedad desatendida, por ende no tenemos muchas opciones terapéuticas. El Instituto Nacional de Salud hace para virus linfotrófico humano lo que es ELISAs y no lo hace todavía la carga viral, ¿no? Pero sí el PCR, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si yo tengo un paciente con HTLV, tengo que estudiar a la familia, sí o sí, ¿ya? A su pareja, y su pareja sale a los hijos, y también tengo que subir hacia arriba, hacia su padre, hacia su madre sobre todo, porque se adquiere por lactancia materna, ¿no? Entonces, es un estudio familiar. Y le damos la consejería. Primero le decimos, señora, no es igual que el VIH, es completamente diferente, la forma de transmisión es diferente, el manejo es diferente, ¿no? Eso hay que hacerle entender para que no, pues, para que no le estén pegando, ¿no? Cada vez hay más agresión mujer a varón, ¿ya? Por esas causas. Y el tratamiento tiene que ser, pues, según la especialidad al cual está direccionada, pues la complicación, ¿no? Si es para paresia, le enviaremos al neurólogo. Si es una lesión, una leucemia, le enviaremos en ese caso, a los que tratan, ¿no? Cáncer, y cómo se puede veces presentar, pues, ya. Ya sí, ¿no? Y si es infecciosa, bueno, se queda en infectología, ¿no? Chicos, este es HTLV. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Nada. Nada, ¿no? ¿Están despiertos? Sí, doctor, estamos despiertos. Doctor, Ah, ya. Se entiende, ¿no? Creo. Sí, doctor. sí, doctor. Ya, Sí, doctor. ya. Entonces, esos dos temas ya no entran en el examen, ¿no? ¿O quieren que entren? No sé, depende de ustedes. No, doctor. No, doctor, por favor. No, doctor, ya no, por favor. Metaxénica sí, ¿no?